Un día que el cielo sus glorias cantaban, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida ejemplo tan fiel. Un día le llevaron al monte Calvario, un día le clavaron sobre una cruz, sufriendo dolores y pena de muerte, expiando el pecado, sálvame Jesús. Manos que sanaron, estiradas en esa cruz, mis clavos él tomó. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado, él es mi justicia, un día él viene, oh gloria sin fin, oh gloria sin fin. Un día la tumba ocultarle no pudo, un día el ángel la piedra quitó. Habiendo Jesús a la muerte vencido, al estar con su Padre, su trono ascendió. La muerte él la venció y la tumba él conquistó, pues él resucitó. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado, él es mi justicia, un día él viene, oh gloria sin fin, oh gloria sin fin, gloria sin fin. Un día viene con voz de arcángel, un día en su gloria el Señor brillará. Un día admirable que ha unido su pueblo, gloria a Cristo dará. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado, él es mi justicia, un día él viene, oh gloria sin fin, oh gloria sin fin, gloria sin fin. Oh, gloria sin fin. Buenas noches, hermanos. Hemos llegado a La Hora de la Verdad con el pastor Israel Menés. Déjele saber a sus amigos y hermanos que estaremos comenzando pronto. No se vaya ni le cambie. Empezamos en unos minutos. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz allá por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo,
dulce que la miel, la célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé, y la vida mundana jamás desearé. Bienvenidos a un programa más de la Hora de la Verdad. Les habla el pastor Israel Menés desde la ciudad de Denver, Illinois. Es una bendición tenerles con nosotros en esta noche. Y bueno, gracias por su fina sintonía. Seguimos adelante con nuestro programa. Y termina todo mal cuando pienso que Jesús ya no escucha más mi voz. Por no querer entender, me pregunto por qué Dios, y me pierdo mi ansiedad. Por mí mismo quiero hallar esa duda que me llega hasta el alma. Y le oro a mi Señor porque no puedo entender, hasta que en su dulce calma me pregunta: ¿dónde estabas tú cuando te hice yo? Si tienes inteligencia, házmelo saber. Diste tú al caballo las fuerzas, por ti vuela el gavilán. Has entrado tú a las fuentes a escudriñar el mar. Diste tú hermosas alas al pavo real, pero al búfalo le diste a ser tu dormiré y de polvo cubriré mis palabras y razones, ante ti yo pronuncié. Ahora sé que tú eres Dios, que tú quitas y quedas, que tú lo puedes hacer, porque esto es lo mejor. Me arrepiento de hablaba cosas que no comprendía, y le oro a mi Señor porque ya puedo entender, hasta que en su dulce calma me pregunta: ¿dónde estabas tú cuando te hice yo? Si tienes inteligencia, házmelo saber. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven, amigo, al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, pues si tú le buscares con fe, al divino Señor hallarás.
espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador, que te espera tu buen Salvador. Les habla el pastor Israel Menés. Quiero darle la bienvenida a todos los que ya están en sintonía en nuestro programa La Hora de la Verdad en este día martes 13 de septiembre. Ya unos cuantos meses y se nos termina un año más. Bienvenidos en esta noche y gracias por sintonizar nuestro programa. El propósito es ser de bendición a través de este ministerio de Radio Montebrón y a través de este programa La Hora de la Verdad. En esta noche estaremos meditando acerca del tema cuidado con el autoengaño. La porción bíblica que estaremos usando es en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 23, siguiendo con las enseñanzas del Sermón del Monte que nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. Así que siga en sintonía. En unos momentos más seguimos adelante con nuestro programa. Escuchemos este canto. Sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. No se puede más servir a dos señores. Escoge hoy a quién le servirás. Nuestras vidas son un vivo ejemplo. No te engañes más, a Dios cuenta le darás. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. Muchos tal vez dirán que mi vida he perdido yo por servirle a mi Señor. Tal vez un rango o posición social dejé, sí lo sé. Y al contemplar todo lo que dejé y de donde el Señor me rescató, y
aunque mucho tal vez quedó atrás, puedo decir de corazón: no existe mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay. Al servir al Señor no me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar. Y al contemplar todo lo que dejé y de donde el Señor me rescató, y aunque mucho tal vez quedó atrás, puedo decir de corazón: no existe mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay. Al servir al Señor no me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar. No existe mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay. Al servir al Señor no me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar. es mejor que lo que el mundo puede dar. Es mejor que lo que el mundo puede dar. Quiero mandar un saludo a mi hermano Juan, que está en sintonía en esta noche con su familia desde la ciudad de Rochelle, Illinois. Dios te bendiga, y un saludo desde Denvio. Gracias por su sintonía a este programa. También quiero mandar un saludo al pastor Omar Rodríguez por darnos la oportunidad de poder ser parte de este ministerio a través del programa de la Hora de la Verdad. Gracias al pastor, Dios le bendiga, y también a todos los que de una o de otra manera participan en este ministerio de Radio Monte Hebrón. Que Dios les bendiga, y el propósito es poder ser de bendición a los radioescuchas a través de la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios, y también a través de la música. Y esperemos que ese propósito pueda siempre llevarse a cabo, y que nunca nos desviemos de ese propósito. Como dice la palabra de Dios, no a nosotros, sino a su nombre gloria. La gloria sea para Dios, y Él merece toda la gloria y la honra.
Así que gracias a Dios por ser hijos de Dios. Como dice este canto, no hay mayor honor que ser hijos de Dios. Es la bendición más grande que hayamos recibido. Y bueno, seguir firmes y dándole gracias a Dios por ello. Escuchemos un canto más. Después de este canto que vamos a escuchar, vamos a entrar a la enseñanza en esta noche. Así que escuchemos este canto que se llama Y Él me conoce, con Chava Robles. Puede contar estrellas, sabe cuánta arena hay, Él ve cada gorrión caer. Hizo montañas y mares, tiene el control de todo aquí y de todo en derredor. Él me conoce cada paso que doy o movimientos que hago cada vez que lloro. Y Él me conoce cuando estoy sufriendo en dolor, sin ver la luz del día. Sé que yo estaré bien, ya que Él me conoce. No sé qué mañana pasará, tampoco sé lo que vendrá, no sé muchas cosas. No tengo ni respuestas o preguntas de la vida, pero sé en quién he confiado y Él me conoce cada paso que doy o movimientos que hago cada vez que lloro. Y Él me conoce cuando estoy sufriendo en dolor, sin ver la luz del día. Sé que yo estaré bien, ya que Él me conoce. Supo quién sería cuando cargo esa cruz, supo que fallaría y aún así la cargó. Y Él me conoce cada paso que doy o movimientos que hago cada vez que lloro. Y Él me conoce cuando estoy sufriendo en dolor, sin ver la luz del día. Sé que yo estaré bien y Él me conoce cada paso que doy o movimientos que hago cada vez que lloro. Saludos al pastor Armando Saucedo, que está en sintonía. Dios le bendiga, pastor, y primero Dios, pronto nos vemos ahí en Deming, Nuevo México, en unas 2 semanas, si Dios lo permite. Ya tenemos los boletos listos para ir y poder estar ahí en los servicios que estará teniendo. Así que estaremos orando que Dios bendiga a esos días que estaremos por allá. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al versículo 23, dice la palabra de Dios. Mateo, capítulo 7, versículo 21 al versículo 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios?
y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a ir a Dios en oración y el tema de esta noche se titula Cuidado con el autoengaño. Oremos. Señor, le damos gracias por darnos la bendición de poder estar delante de su presencia a través de este medio. Queremos pedir su bendición en el tiempo que estaremos meditando en su palabra. Denos la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento para poder entender su palabra y aplicarla a nuestras vidas. Le damos gracias por todas las bendiciones, por lo bueno que usted es para con nosotros. Le pido cualquier necesidad, Señor, que hay en cada uno del que está en sintonía del radio escucha, que usted, Señor, le ayude en su necesidad, le provea. Bendiga este país, esta nación, bendiga al presidente. Oramos por el próximo presidente que va a ser electo. Le pedimos que usted, Señor, tenga misericordia de esta nación. Ayúdenos a seguir firmes. Gracias por la libertad de religión que tenemos en este país, porque podemos alabarle, glorificarle, predicar sin ningún impedimento. Gracias por esa bendición que tenemos y le pido que usted nos ayude a mantenernos firmes. Bendiga la enseñanza una vez más. Ponemos en sus manos el estudio. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Cuán importante es tener la seguridad de que somos hijos de Dios y no caer en el peligro de engañarnos a nosotros mismos. Este es un asunto de suma importancia en la vida de cada persona y en la vida de cada cristiano. La palabra de Dios nos advierte del peligro de estar autoengañados pensando que estamos bien, pensando que vamos camino al cielo, a la presencia de Dios, cuando en realidad posiblemente no es así. Entonces, por eso yo dije cuán importante es tener la seguridad de que somos hijos de Dios. La palabra de Dios es muy clara y también nos enseña que podemos tener la seguridad de que somos hijos de Dios y que somos salvos y que vamos al cielo por la gracia de Dios. Dios es un Dios de orden, es un Dios de promesas. Nuestro Dios no es un Dios de confusión. Dios nos dio su palabra y es nuestra guía, nuestra única regla de fe y práctica. Y en su palabra nos enseña el camino de la salvación, pero también nos enseña la seguridad de esa salvación que Dios ofrece a toda persona. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo 10 de esta manera. Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo 10 nos enseña acerca de cómo nosotros poder ser salvos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, debemos de entender correctamente estos versículos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, note la segunda parte, y creyeres en tu corazón. No solamente una confesión de labios, pero una confesión de corazón, que Dios le levantó de los muertos. Dice, serás salvo, porque con el corazón se cree, ahí está, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cristo nos enseña en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor.
el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, porque muchas veces podemos expresarnos de esta manera, Señor, Señor, pero nada más de labios, pero no de corazón. Entonces debe de haber una comprensión, un entendimiento correcto acerca de la salvación. Mucha gente clama a Dios y le dice Señor, Señor. Pero dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando hay una entrega genuina, sincera, de corazón a Dios, y uno se arrepiente de sus pecados y le pide a Dios que perdone sus pecados, que le dé vida eterna, y lo hace uno de una manera genuina, sincera, de corazón, Dios, ¿verdad?, nos da vida eterna, perdona nuestros pecados, y como consecuencia de esa entrega genuina a Dios, Dios nos cambia. Y algo normal que va a pasar en una persona que entrega su vida a Cristo, que se arrepiente, quiere y obedece a Dios automáticamente, cuando es sincera de corazón. Por eso dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La persona tiene que hacer más que una profesión para poder entrar en los cielos, más que una profesión de labios, sino tiene que ser una profesión de corazón, sincera. Y no estamos diciendo que la salvación es por obras, porque Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice, ¿verdad?, por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo, fe en Dios, ¿verdad?, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, muchos profesan conocer a Dios y le llaman Señor, Señor, pero la pregunta que muchas veces podemos hacernos es, ¿en qué descansa o se apoyan cuando hacen esa profesión? Quiero que veamos en primer lugar cuáles son las bases del autoengaño. Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Cuáles son las bases del autoengaño que muchas personas se autoengañan a sí mismos pensando que son, ¿verdad?, que van al cielo, pero en realidad no lo es así? ¿Cuáles son esas bases que muchos tienen y que confían? Una de ellas, podríamos decir, una profesión genuina es más que una profesión, una supuesta cercanía con Dios. Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor. Esa expresión Señor, Señor, doble vez o dos veces indica dentro de la cultura judía un acercamiento, una confianza, una relación estrecha entre la persona y hacia quien está orando. Por ejemplo, en la Biblia nosotros podemos mirar a Dios o ver a Dios en las Escrituras llamando a algunos hombres, y les llama dos veces, pronuncia sus nombres. Por ejemplo, un ejemplo de ellos es Abraham. Un ejemplo de ellos también podríamos decir Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Abraham, nosotros sabemos que Abraham fue llamado amigo de Dios. Abraham tenía una cercanía con Dios, un hombre que obedeció a Dios, fue llamado el padre de la fe. Y Dios, algunas veces cuando hablaba a Abraham, le llamaba Abraham, Abraham. Una vez más, esa doble expresión indica dentro de la cultura judía un acercamiento, una confianza, una relación estrecha. Y nosotros sabemos a través de la palabra de Dios que Abraham, tanto como Moisés, tuvieron una relación muy cercana con Dios, una relación estrecha. También Dios llamó de esta doble vez a un hombre llamado Pedro. Le dijo Simón, Simón. Lo podemos mirar en los evangelios. Simón, Simón. Pedro, sabemos, ¿verdad? Simón Pedro pasó con el Señor Jesucristo
gran parte de su ministerio fue enseñado por Cristo, tenía una cercanía Pedro con Cristo y Cristo con Pedro. También otra mujer que el Señor llamó doble vez, le dijo: Marta, Marta. Otro ejemplo, Jacob, ¿verdad? Este hombre del cual viene el pueblo judío, Jacob, Jacob. ¿Se acuerda cuando Dios llamó a Samuel y dijo: Samuel, Samuel? Entonces, una vez más, ¿cuál es la base del autoengaño? Podríamos decir, es más que una profesión, una supuesta cercanía con Dios. Muchas personas piensan y dicen: no, yo estoy cerca de Dios porque yo clamo a Dios, porque yo hablo con Dios. Bueno, si han hecho una confesión, una entrega genuina de corazón, se han arrepentido de sus pecados, le han pedido a Cristo que les salve, que les dé vida eterna, es correcto. Pero si no han hecho eso, aunque ellos digan: yo oro a Dios, yo clamo a Dios y yo le digo: Señor, Señor, si no han entregado su vida a Cristo, pueden estar autoengañados pensando que son cristianos que van al cielo, y no es así. Una supuesta atadura superficial con Cristo. Mire lo que dice, muchas personas dicen: no, yo conozco a Dios, no, yo conozco de Dios. Mire lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago capítulo 2, versículo 19, dice la palabra de Dios de esta manera: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees que Dios es uno? Dios le dio un mandamiento a su pueblo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Si gusta ir o si no, escuche Deuteronomio 6, versículo 4. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Tú crees que Dios es uno? Y bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Algunos descansan o tienen como base de su creencia la ortodoxia de su confesión de fe. Pero déjenme decirle una cosa: nada hacen al respecto. Pueden proclamar, creer lo que su religión les enseña, pero no hacen nada al respecto, ¿verdad?, de obedecer. Entonces, eso es autoengañarse. Y muchas personas, y lamentablemente, tristemente, muchos cristianos, o bueno, podríamos decir, no somos nadie para juzgar, pero muchas personas que van a las iglesias y que proclaman conocer a Dios y que dicen creer en Dios y que le dicen Señor, Señor, pero sus vidas no reflejan nada de lo que Dios quiere que haya en sus vidas. Mire lo que dice 2 a Timoteo capítulo 2 versículo 5. 2 a Timoteo capítulo 2 versículo 5, dice la palabra de Dios de esta manera. 2 a Timoteo 2 versículo 5. Y también: el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Está hablando de que el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, o sea, hacerlo de la manera correcta. Muchos pueden decir Señor, 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 pero no obedecen al Señor, ni se esfuerzan por agradar a Dios. Cuidado, porque puede ser, ¿verdad?, que confía en su religión, en su membresía de la iglesia, y se está autoengañando, pero dentro de su corazón no hay nada sincero, no hay una entrega genuina delante de Dios. Tito capítulo 1 versículo 16. Mire lo que dice esta porción, este versículo dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios. Muchos, dijo el Señor, muchos me dirán en aquel día. Note la palabra muchos, o sea, que va a ser mucha gente que está viviendo autoengañado, pensando que está cerca de Dios, pero en aquel día el Señor les va a decir: apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Que Dios, ¿verdad?, que Dios nos libre de vivir autoengañados. Otros descansan en las obras que hacen.
en lo que hacen, pueden, aún, escuche, aún podemos servir, tener algún ministerio dentro de la iglesia y vivir autoengañados. Porque mire lo que dice, volviendo a Mateo 7, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Dije, unos descansan en las obras que hacen y piensan, confían en eso que hacen, que están cerca de Dios. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Note lo que dice, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que esta gente estaba confiando en lo que ellos hacían, pero estaban muy lejos de Dios. Las obras, debemos tener cuidado porque hay personas que hacen buenas obras y el hacer buenas obras no nos da la salvación. De hecho, la Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe. La Biblia dice que las obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Ahora, debemos hacer buenas obras, pero no para ganarnos la salvación, la vida eterna, sino como una evidencia de que ya somos salvos, que ya hemos entregado nuestra vida a Cristo. Por eso la Biblia dice en Efesios que Dios preparó de antemano las buenas obras para que anduviésemos en ellas, ya que conocemos, ¿verdad?, de Dios, que somos salvos. Entonces, muchos en aquel día estarán delante de Dios y van a confiar en lo que ellos habían hecho en esta tierra, pero el Señor les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Qué duras palabras el Señor les va a decir. ¿Por qué? Porque confiaron en lo que ellos hicieron y no en lo que Cristo hizo en la cruz. Es un error muy grande. No debemos de confiar en las obras ni en lo que hacemos, debemos de confiar solamente en Cristo. ¿Cuáles son las bases del autoengaño? Es más que una profesión y una cercanía a Dios. Es más que descansar en la ortodoxia de su confesión de fe de la iglesia. Es más que descansar en las obras que hace cada persona, en sus actividades y capacidades y en el plano religioso. Es más que confiar en nuestras actividades y nuestras capacidades en el plano religioso. En el versículo 22 dice la palabra de Dios, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Note las palabras, muchos me dirán, hicimos esto, hicimos aquello, fuimos acá, sacamos demonios, profetizamos en tu nombre, y Cristo les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y quizás aún en ese día el Señor les va a decir, bueno, venías a la casa de Dios, hacías esto, aquello, pero eras un borracho, eras un mentiroso. ¿Dónde estaba esa genuina conversión, esa genuina fe? Hacías maldad. Qué duras palabras el Señor va a expresar en ese día. Maldad, aquí podríamos decir que despreciaban la voluntad de Dios y hacían su propia voluntad. Pretendían servir a Dios, pero a su manera, y vivían a su manera. Cuidado, no hay dos maneras, no hay tres maneras, solamente hay una manera de agradar a Dios, y es como Él nos ha dejado a través de su palabra. Ya miramos cuáles son las bases del autoengaño. Confiar en una profesión supuesta, cercanía a Dios, pero que no es genuina. Descansan en la ortodoxia de su confesión de fe, lo que la iglesia le enseña. Otros descansan en las obras que hacen, Señor, Señor, en tu nombre, en actividades y capacidades que ellos tienen para servir en cuanto a lo religioso, pero no lo hacen de corazón, no lo hacen de una manera genuina. Cuidado. Número 2, ¿cuáles son las causas del engaño? ¿Cuáles son las causas del engaño? En segundo lugar, déjeme relatarle algo, una historia que quizás usted la ha oído, la ha escuchado y quizás conoce. El 10 de abril de 1912 salió de Inglaterra a Nueva York una embarcación
con aproximadamente 3.700 personas a bordo. Era una nave que muchos pensaban que era indestructible. Tenía compartimientos que si fallaba uno, podía la nave flotar por 3 días sin que se hundiera. El piloto iba a una velocidad excesiva. Cuando chocó con un cubo de hielo en aproximadamente 3 horas, la embarcación se hundió aproximadamente en 3 horas. Muchos se preguntaban cómo pudo pasar esto. Fue una de las tragedias más grandes en ese tiempo. Después del tiempo se descubrió que el hierro con que estaba hecha la nave era de mala calidad. Y lo que ayudó a esta tragedia, ¿sabe qué fue? Fue la autoconfianza del hombre. ¡Qué terrible error! Y eso también pasa hoy en día en la vida cristiana. De lo que le estoy relatando es de ese famoso barco llamado Titanic. Qué terrible error de confiar, ¿verdad? La autoconfianza del hombre. Pensaron que esa embarcación, esa nave, ese barco era indestructible. La autoconfianza, las causas del engaño, ¿verdad? La autoconfianza, el exceso de confianza. Nunca consideraron que estaban equivocados esos hombres que construyeron esa embarcación. Nunca consideraron que estaban equivocados. El afirmar que Cristo es el Señor, pero gobernarse a sí mismo y no dejar que Cristo sea el que nos gobierne, escuche esto, es engaño y exceso de confianza. ¿Cuáles son las causas del engaño? Podríamos decir es el exceso de confianza. Debemos de tener mucho cuidado. Mire lo que dice Romanos 10, versículo 3. Escuche lo que dice este versículo, Romanos 10, versículo 3. Dice de esta manera, Romanos 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Note lo que dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Muchos profesan conocer a Dios, pero ignoran la justicia de Dios y procuran establecer su propia justicia. Eso es, ¿verdad? Vivir autoengañado. Y eso es también exceso de confianza. Debemos tener mucho cuidado en cuanto a eso. Déjenme dar unos versículos en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 9. Proverbios 20, versículo 9, dice la palabra de Dios de esta manera. Proverbios 20, versículo 9. Dice la palabra de Dios, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. ¿Quién podrá decir eso? Cuando tenemos un corazón sincero y reconocemos nuestra condición pecaminosa, yo creo que no podemos, pero muchos dicen, ¿verdad? Yo estoy bien, yo no necesito de Dios, se justifican, ¿verdad? Piensan que están bien delante de Dios cuando en realidad todos somos pecadores. Proverbios 21, versículo 2, dice la palabra de Dios, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y cuando los corazones son pesados, ante la palabra de Dios nos damos cuenta que el corazón está sucio, está mal y que necesita arreglar cuentas con Dios. Proverbios 30:12, por favor, si gusta escuchar o buscar ahí en la palabra de Dios. Proverbios 30, versículo 12, dice la palabra de Dios, hay generación limpia en su propia opinión. Hay generación limpia en su propia opinión.
si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Si bien no se ha limpiado de su inmundicia. El exceso de confianza es una de las razones o de las causas del engaño. El exceso de confianza. Debemos asegurarnos de que en verdad hemos entregado nuestra vida a Cristo. Otra de las causas del autoengaño, el haber profetizado el nombre de Cristo. Ahí dice la palabra de Dios en Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. El haber profetizado en el nombre de Cristo. Cuidado. Otra causa del autoengaño, haber hecho grandes obras, pero en tu nombre hicimos milagros, haber hecho grandes obras. Otra de las razones del autoengaño, podríamos decir, o causas del autoengaño, una doctrina falsa en la seguridad de la salvación. Una doctrina falsa en cuanto a la seguridad de la salvación. Escuche lo que dice 2 Timoteo 4:6. 2 Timoteo 4, versículo 6, dice de esta manera: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dice Pablo, él estaba seguro de su salvación y él había entendido correctamente. Una doctrina falsa en la seguridad de la salvación, otra de las causas del autoengaño. Cuando alguien pregunta cómo ser salvo, Romanos 10, del 8 al versículo 13, Hechos 16:31, la salvación es segura, pero muchos no tienen esa seguridad y mal interpretan esa doctrina fundamental, que es la doctrina de la salvación. De todas las doctrinas, yo creo, todas son importantes y todas las necesitamos, pero una que es bien importante y que necesitamos entender correctamente es la doctrina de la salvación, porque si no entendemos correctamente como la Biblia lo enseña, podemos engañarnos o autoengañarnos pensando que somos salvos, que somos hijos de Dios y no serlo, y llevarnos la sorpresa de ir un día al infierno. Cuidado con la doctrina de la salvación. La salvación es segura, ¿verdad? Pero muchos no tienen esa seguridad. ¿Cómo yo sé que soy salvo? Bueno, descansamos en las promesas de Dios. El Espíritu Santo mora en el creyente y da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. También los frutos en la vida del creyente. Un verdadero cristiano da buenos frutos. Hay frutos, los frutos son visibles y tiene que haber buenos frutos. Si hay una genuina conversión, una genuina entrega a Dios, una genuina salvación en la vida de cada cristiano. Número 4, la última cosa, y terminamos. ¿Por qué muchos viven y mueren engañados? Buena pregunta. ¿Por qué muchos viven y mueren engañados? ¿Por qué? Una de las razones es porque tienen fe. En su propia fe creían, pero la realidad es que no creían en Dios, no tenían su fe puesta en Dios. Entonces, ¿por qué muchos viven y mueren engañados? Porque tienen fe en su propia fe. Hay una fe solamente verdadera, genuina, y esa fe es la que se pone en Cristo Jesús. Lo que está fuera de Jesucristo, y si ponemos nuestra fe en otras cosas sino en Jesucristo, vivimos o viven engañados, y el día que mueran van a ir a la condenación. ¿Por qué muchos viven y mueren engañados? Porque descuidan el deber bíblico de examinarse a sí mismo. Descuidan el deber bíblico de examinarse a sí mismo. Mire lo que dice 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13, versículo 5. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos.
que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Una vez más, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, dice la palabra de Dios. En el Salmo 139, mire lo que dice, o escuche lo que dice aquí la palabra de Dios. Salmo 139, versículo 23 y versículo 24. Dice la palabra de Dios de esta manera. Salmo 139, versículo 23 y versículo 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Note lo que dice aquí el salmista. Examíname, oh Dios. Y ahí donde leímos hace unos momentos, en 2 Corintios 13:5, dice, examinaos a vosotros mismos. Debemos examinarnos a nosotros mismos, pero también debemos decirle, Señor, examíname, oh Dios, como dice el Salmo, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Porque algunos, ¿verdad? ¿Por qué muchos viven y mueren engañados? Porque tienen fe en su propia fe. Creían, pero no era, ¿verdad?, en la fe verdadera en Cristo. Porque descuidan el deber bíblico de examinarse a sí mismo. Debemos de examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué muchos viven y mueren engañados? Algunos morirán engañados porque no toman en cuenta que lo que es más importante en nuestra vida es nuestra relación con Dios. Morirán engañados porque no toman en cuenta que lo más importante en esta vida es morir en la voluntad de Dios, ¿verdad? Cerca de Dios. Esas son algunas de las razones por qué muchos viven y mueren engañados. Ya para concluir, para terminar el programa en esta noche, la pregunta es, ¿conocemos a Cristo de verdad? Se la vuelvo a repetir. ¿Conocemos a Cristo de verdad? ¿Somos cristianos de verdad? ¿Somos hijos de Dios genuinos? ¿Hemos entregado nuestra vida a Cristo y tenemos la seguridad de ser llamados hijos de Dios? Si no es así, ¿por qué no cierra sus ojos y le pide a Cristo que entre a su corazón, que perdone sus pecados, que dé vida eterna? Mientras hay vida y esperanza, no desaprovechemos, dejemos de andar viviendo autoengañados y asegurémonos, examinémonos que nuestra vida está en las manos de Dios y que en sus manos está segura. Ayúdenos, Señor, salve a los que no le conocen y denos, Señor, esa bendición de poder estar en su presencia el día que nosotros muramos. Bendiga a cada uno de los radioescuchas. Si alguien no ha entregado su vida a Cristo, que en esta noche entregue su vida a Cristo. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén. Puede contar estrellas, sabe cuánta arena hay, Él ve cada gorrión caer. Hizo montañas y mares, tiene el control de todo aquí y de todo en derredor. Él me conoce cada paso que doy o movimientos que hago cada vez que lloro. Y Él me conoce cuando estoy sufriendo en dolor, sin ver la luz del día. Sé que yo estaré bien, ya que Él me conoce. No sé qué mañana pasará, no
tampoco sé lo que vendrá, no sé muchas cosas. No tengo ni respuestas o preguntas de la vida, pero sé en quién he confiado y Él me conoce. Cada paso que doy o movimientos que hago, cada vez que lloro, y Él me conoce cuando estoy sufriendo en dolor, sin ver la luz del día. Sé que yo estaré bien, ya que Él me conoce. Supo quién sería cuando cargo esa cruz. Supo que fallaría y aún así la cargó. Y Él me conoce. Cada paso que doy o movimientos que hago, cada vez que lloro, y Él me conoce cuando estoy sufriendo en dolor, sin ver la luz del día. Sé que yo estaré bien y Él me conoce. Cada paso que doy o movimientos que hago, cada vez que lloro. Gracias por acompañarnos en un programa más de la Hora de la Verdad. Les habla el pastor Israel Menés, ya despidiéndonos de la programación de esta noche. Es una bendición poder estar una vez más con ustedes a través de este ministerio. Le animo a seguir firme en los caminos de Dios, mantenernos firmes. Vivimos en tiempos donde no podemos jugar con las cosas de Dios. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes, y cuando busquemos a Dios digamos: Señor, Señor, que podamos tener una genuina, una seguridad de que Dios nos escucha y nos ama, que somos hijos de Dios. El Señor conoce nuestras vidas, como dice este canto, y Él conoce todo de nosotros. Dice la Biblia que Él conoce los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes. Y gracias, que pase una feliz noche, que Dios le bendiga y que tenga una hermosa semana. Les habla el pastor Israel Menés desde la ciudad de Denville, Illinois. Después de este canto estaremos cerrando la programación y les esperamos la próxima semana con la ayuda de Dios en un programa más. Que Dios les bendiga. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón
gracia queda lejos de tu perfección. Gracias por escuchar el programa La Hora de la Verdad. Les invitamos que nos acompañen la próxima semana a la misma hora y en la misma estación, solo por Radio Monte Hebrón. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz noche.